Y bien, están viendo ustedes ahí en pantalla la página de la Agencia Estatal del Boletín Oficial del Estado. La misma tiene que ver con el derecho de rectificación que fue publicada en el año 1984. Para ser específico, 26 de marzo de 1984. Y bien, vamos a ir más adelante. Ahí están viendo ustedes los detalles de la misma. Y más arriba, o mejor dicho aquí, subiendo, más abajo, pues comienza diciendo de la siguiente manera. Juan Carlos I, rey de España. A todos los que la presente vieren y entendieren, sabed que las Cortes Generales han aprobado y yo vengo en sancionar la siguiente ley orgánica. Artículo primero. Toda persona natural o jurídica tiene derecho a rectificar la información difundida por cualquier medio de comunicación social de hechos que la aludan, que considere inexactos y cuya divulgación pueda causarle perjuicio. Podrá ejercitar el derecho de rectificación el perjudicado aludido o sus representantes, y si hubiera fallecido aquel, sus herederos o los representantes de estos. Artículo segundo. El derecho se ejercitará mediante la remisión del escrito de rectificación al director del medio de comunicación dentro de los 7 días naturales siguientes al de la publicación o difusión de la información que se desea rectificar, de forma tal que permita tener constancias de su fecha y de su recepción. La rectificación deberá limitarse a los hechos de la información que se desea rectificar. Su extensión no excederá sustancialmente de la de esta, salvo que sea absolutamente necesario. Artículo tercero. Siempre que el derecho se ejercite de conformidad con lo establecido en el artículo anterior, el director del medio de comunicación social deberá publicar o difundir íntegramente la rectificación dentro de los 3 días siguientes al de su recepción, con relevancia semejante a aquella en que se publicó o difundió la información que se rectifica, sin comentarios ni apostillas. Si la información que se rectifica se difundió en publicación cuya periodicidad, quise decir, no permita la divulgación de la rectitud en el plazo expresado, se publicará esta en el número siguiente. Si la noticia o información que se rectifica se difundió en espacio radiofónico o de televisión que no permita, por la periodicidad de su emisión, divulgar la rectificación en el plazo de 3 días, podrá exigir el rectificante que se difunda en espacio de audiencia y relevancia semejantes dentro de dicho plazo. La publicación o difusión de la rectificación será siempre gratuita. Artículo cuarto. Si, en los plazos señalados en el artículo anterior, no se hubiera publicado o divulgado la rectificación o se hubiese notificado expresamente por el director o responsable del medio de comunicación social que aquella no será difundida, o se haya publicado o divulgado sin respetar lo dispuesto en el artículo anterior, podrá el perjudicado ejercitar la acción de rectificación dentro de los 7 días hábiles siguientes ante el juez de primera instancia de su domicilio o ante el del lugar donde radique la dirección del medio de comunicación. Artículo quinto. La acción se ejercitará mediante escrito, sin necesidad de abogado ni procurador, acompañando la rectificación y la justificación de que se remitió en el plazo señalado. Se presentará igualmente la información rectificada si se difundió por escrito y, en otro caso, reproducción o descripción de la misma tan fiel como sea posible. El juez de oficio y sin audiencia del demandado dictará auto no admitiendo a trámite la demanda si se considera incompetente o estima la rectificación manifestante improcedente. En otro caso, convocará al rectificante, al director del medio de comunicación o a sus representantes el juicio verbal que se celebrará dentro de los 7 días siguientes al de la petición. La convocatoria se hará telegráficamente sin perjuicio de la urgente remisión por cualquier otro medio de la copia de la demanda a la parte demandada. Cuando el juez de primera instancia hubiese declarado su incompetencia, podrá el perjudicado acudir al órgano competente dentro de los 7 días hábiles siguientes al de la fecha de notificación de la correspondiente resolución, en la cual se deberá expresar el órgano
a que corresponda el conocimiento del asunto. Artículo sexto. El juicio se tramitará conforme a lo establecido en la Ley de Enjuiciamiento Civil para los juicios verbales, con las siguientes modificaciones. A. El juez podrá reclamar de oficio que el demandado remita o presente la información enjuiciada, su grabación o reproducción escrita. Solo se admitirán las pruebas que, siendo pertinentes, puedan practicarse en el acto. C. La sentencia se dictará en el mismo o al siguiente día del juicio. El fallo se limitará a denegar la rectificación o a ordenar su publicación o difusión en la forma y plazos previstos en el artículo 3 de esa ley, contados desde la notificación de la sentencia que impondrá el pago de las costas a la parte cuyos pedimentos hubiesen sido totalmente rechazados. La sentencia estimatoria de la petición de rectificación deberá cumplirse en sus propios términos. El objetivo de este proceso es compatible con el ejercicio de las acciones penales o civiles de otra naturaleza que pudieran asistir al perjudicado por los hechos difundidos. Artículo séptimo. No será necesaria la reclamación gubernativa previa cuando la información que se desea rectificar se haya publicado o difundido en un medio de comunicación de titularidad pública. Artículo octavo. No serán susceptibles de recurso alguno las resoluciones que dicte el juez en este proceso, salvo el auto al que se refiere el párrafo segundo del artículo 5, que será apelable en ambos efectos, y la sentencia, que lo será en un solo efecto dentro de los 3 y 5 días siguientes, respectivamente, al de su notificación, conforme a lo dispuesto en las secciones primera y tercera del título sexto del libro 2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. La apelación contra el auto a que se refiere el artículo 5 se sustanciará sin audiencia del demandado. Y sigue diciendo aquí los detalles, redactado conforme a la corrección de errores publicada en el BOE número 90 del 14 de abril de 1984. Disposición derogatoria. Quedan derogados los artículos 58 a 62 de la Ley 14 de 1966 del 18 de marzo, el artículo 25 de la Ley 4 de 1980 del 10 de enero sobre el Estatuto de la Radio y la Televisión, los derechos 745 de 1966 del 31 de marzo y 746 de 1966 de la misma fecha, y el número primero del artículo 566 del Código Penal, así como cuantas disposiciones se opongan a lo establecido en esta ley. Por tanto, mando a todos los españoles, particulares y autoridades que guarden y hagan guardar esta ley orgánica. Palacio de la Zarzuela, Madrid, a 26 de marzo de 1984. Juan Carlos R. o el rey Juan Carlos. El presidente de gobierno, Felipe González Márquez. Y entonces ahí están los detalles. Este documento es de carácter informativo y no tiene valor jurídico, dudas o sugerencias. Y ahí pues se dan las instrucciones de servicio de atención al ciudadano. Pues bien, lo que acabamos de ver aquí en este artículo son precisamente enmiendas, por decirlo así, a leyes anteriores relacionadas a la publicación que se haga de cualquier artículo, persona, jurisdicción, entidad, etcétera, etcétera. Si ellos entienden que hay una información que está errónea, que pudiera perjudicarles, en este caso, pues ellos están en su derecho de pues, presentar precisamente, pues, como menciona aquí, la rectificación. El derecho de rectificación. Ellos tienen derecho a presentar eh, por una moción, en este caso una moción escrita, el derecho a que el medio de comunicación que publicó tal artículo o declaración o noticia, lo que sea, tenga que rectificar la información. Entonces, la persona perjudicada o la persona que entienda que se ve afectada por la publicación de dicho artículo, pues tiene derecho a poner por escrito la información que ellos entiendan correcta para que entonces el medio de comunicación correspondiente y sus responsables en sus diferentes departamentos pues publiquen la rectificación sin alteración alguna
que emitió en este caso, según la petición del supuesto afectado. Y así pues entonces se cumple con la ley de la misma. Lo que pasó en España, en dicho periódico, es que ellos estuvieron publicando detalles relacionados a el caso de España contra la Asociación Española de Víctimas de los Testigos de Jehová, una organización legítima que tiene reconocimiento del Estado. Sin embargo, como mencioné, tal nombre ofende a la Organización de los Testigos de Jehová en España, razón por la cual ellos acudieron a demandar a la Asociación Española de Víctimas de los Testigos de Jehová. Esos son simplemente algunos detalles. En realidad son muchos más los detalles envueltos. En el juicio hasta el momento, pues, se recogieron testimonios de ex testigos de Jehová que se han visto afectados por dicha organización religiosa, testimonios desde el abuso sexual hasta abuso verbal y otros daños y perjuicios que ellos han estado recibiendo a causa de la permanencia en dicha organización religiosa y posteriormente, aún después de haber dejado de ser parte de la organización religiosa. También se recogió informes y declaraciones de personas que aparentemente están representando a la organización de los testigos de Jehová. Y una vez analizado todo eso, pues ahí la corte pues llegará a su conclusión y a la decisión final del caso. De eso se trata el derecho de rectificación. El periódico en este caso, y ya les digo, en este caso aquí, el periódico de España, pues lo que hizo fue publicar íntegramente, sin alteración alguna, el comunicado que le envió la Organización de los Testigos de Jehová. La Organización de los Testigos de Jehová pues entendió y que es una falsedad, que no es cierto y que es infundada la información que dieron o que se publicó en este periódico según la entrevista y según lo que ellos investigaron. Entonces la Organización de los Testigos de Jehová, por un comunicado escrito, le solicitó a dicho periódico a que rectificara. Entonces, ¿mintió el periódico? No. El periódico tiene que hacerlo porque esa es la ley. Pero no fue el periódico quien mintió. El periódico simplemente publicó lo que investigó y entrevistó a las personas implicadas también. El periódico se interesó en lo que está pasando entre la Asociación Española de Víctimas de los Testigos de Jehová y la organización religiosa de los Testigos de Jehová en dicho país. Entonces, el periódico, cumpliendo con la ley, simplemente publicó íntegramente lo que la Organización de los Testigos de Jehová, la organización religiosa, pues les comunicó. Como les dije, esto fue un copy and paste, copiar y pegar. Ellos publicaron íntegramente lo que les dieron. Ellos no tuvieron que cambiar la noticia, como bien dijo el individuo al principio de esta serie. Ellos no cambiaron la noticia en ningún momento. Y tampoco aquí los testigos de Jehová fueron calumniadores. Ellos están hablando de sus propias experiencias. Y como les acabo de señalar durante estos pasados vídeos, y lo quise dividir en varias partes debido a que precisamente pues se extendió bastante este vídeo, pues como bien mencioné, ellos dieron su testimonio. O sea, ellos no estuvieron calumniando como se está alegando. Ellos dieron su testimonio basándose en sus propias experiencias. Ellos canalizaron la información y de acuerdo a su propio filtro, por decirlo así, o sea, su interpretación de todo lo que ocurrió, ellos dieron su testimonio en la corte, razón por la cual todavía están afectados. ¿Ok? Ahora, como yo dije, en el caso de los testigos de Jehová, ellos lo entienden de otra manera y quieren defender una postura, por lo tanto, hicieron su comunicado ejerciendo el derecho de rectificación. ¿Hubo mentiras aquí? ¿Quién está mintiendo realmente? Bueno, obviamente el individuo al que hice referencia en este vídeo o en esta serie de vídeos, el individuo, pues para él, pues
simplemente es la organización de los testigos de Jehová quien tiene toda la razón y por lo tanto los apóstatas son unos calumniadores y que esto es un triunfo de la verdad contra los apóstatas, etcétera, etcétera. Las calumnias de los apóstatas, como dice él. En realidad cada cual está presentando su parte. Eso es lo justo entre alguien que de momento está escuchando una versión. Lo justo es que escuche la otra versión también. El tiempo dirá. Sin embargo, yo quiero señalar que este comunicado que hizo la Organización Religiosa de los Testigos de Jehová es el mismo comunicado que publican en otros medios de comunicación. Cada vez que se quiere hablar de los testigos de Jehová, sí, son personas que contribuyen al bienestar social, pagan sus impuestos, son trabajadores, son personas normales, comunes y corrientes, etcétera, etcétera. De hecho, parte de la información que ellos publicaron aquí en el derecho de rectificación fueron hasta citas de Aníbal Matos en un programa de televisión hace un tiempo, en el cual se estaba hablando precisamente de la secta de los testigos de Jehová. Y él de momento dice, bueno, la historia de nosotros, los testigos de Jehová, pues mira lo que dice aquí, eh, pues son personas comunes y corrientes, son profesionales, obedecen la ley y el orden, pagan sus impuestos, etcétera, etcétera. O sea, él está repitiendo el mismo comunicado que siempre tienen por ahí publicado. ¿Ok? Y ese programa fue un programa que se difundió hace más de 20 años. ¿Ok? O sea que, y en ese mismo programa habían dicho que ellos prohíben casarse con personas de diferentes religiones y tener asociación con personas de diferentes religiones. Y ahí el dimitiendo viene y dice, bueno, eso es una mentira porque en nuestra congregación hay matrimonios mixtos de personas con personas que se han casado con personas de otras religiones, de otras creencias y que no son testigos y son muy felices. Lo que Aníbal Matos no está mencionando es la otra parte de la verdad. ¿Vieron el punto? La otra verdad, la otra realidad. No es que Aníbal Matos ahí mintió cuando dijo hay matrimonios mixtos y son felices. Esa parte es cierta. Sí, claro que hay matrimonios mixtos entre los testigos de Jehová y son felices. Pero, ¿cuánto es el porcentaje? ¿O cuál es el porcentaje de los matrimonios mixtos entre los testigos de Jehová que se casaron después de ser testigos de Jehová? ¿Cuánto? ¿O cuál es el porcentaje? Porque lo que él no mencionó es que muchos de ellos ya estaban casados al momento de, por lo menos uno de ellos, dentro del matrimonio, hacerse testigo de Jehová. Quizás ambos eran católicos, pero de momento uno se hizo testigo de Jehová, como es en la gran mayoría de los casos. Porque si todavía no eres testigo de Jehová y eres soltero, o sea, si eres soltero y de momento te haces testigo de Jehová, a la hora de casarte, entonces se te dice que te cases con otro testigo de Jehová, dependiendo del caso, si eres hombre o mujer. Ese es el punto. O sea, entras soltero o naces y creces, eres soltero y cuando te casas tiene que ser con una testigo de Jehová o con un testigo de Jehová. Pero si ya estaban casados y uno se hizo testigo de Jehová, ese es el matrimonio mixto al cual estaba haciendo referencia ahí. Así que las declaraciones fueron ciertas, pero omitió la otra parte de la verdad. O sea, son medias verdades. Las medias verdades no son mentiras. Las medias verdades significa que simplemente se está omitiendo la otra parte de la verdad. Porque si la gente llega a conocer la otra parte, enseguida van a empezar a presentar sus enmiendas. Van a comenzar a reclamar el porqué de esto y así sucesivamente. Y eso es lo que ocurre precisamente con el derecho de rectificación. En el derecho de rectificación, en este caso, las víctimas o las personas que están allegadas o asociadas a la Asociación Española de Víctimas de los Testigos de Jehová, ellos han emitido sus declaraciones personales sobre su experiencia mientras fueron testigos de Jehová y cómo les está yendo después de serlo a causa de las políticas de la organización religiosa de los testigos de Jehová. Eso es una verdad. Ahora los testigos de Jehová
dieron su versión de los hechos, tratando de contradecir a sus exmiembros. Pero ¿qué ocurre? Aquí lo que yo estoy notando, como ex anciano de congregación que yo soy, es que este comunicado que entregó la organización religiosa de los Testigos de Jehová a este periódico es una información repetitiva del año 1984, del 86, de los años 90, quizás una declaración reciente. Pero la declaración reciente a la cual hacen referencia es una declaración basada en un juicio en Rusia. ¿Qué tiene que ver lo que pasó en Rusia con lo que pasó en España? ¿Vieron ese punto? Así que analícenlo ustedes. Él quiso leer este artículo diciendo que eso es que el periódico tuvo que cumplir, tuvo que cambiar la noticia, demostrando así que los apóstatas son calumniadores y mentirosos. Esto es un triunfo de la verdad. Pues no, esto no es ningún triunfo de nadie, de nadie. Los testigos dieron su versión, los testigos de Jehová están dando la suya, pero tienen derecho a publicarlo de gratis en dicho periódico. Tienen derecho a dar la versión o su versión de los hechos, pero están cometiendo el error de que están copiando y pegando una información que continúa ahí y no importa lo que te ocurra, no importa lo que tú digas, ellos siempre van a tener la misma notita para decir que tú mientes, sin importar cuánto tiempo haya pasado, los cambios de circunstancias que hayan habido y cómo entonces deberían enmendarse ciertos pretextos, ¿no? De ley, por ejemplo, la misma ley se establece desde el mismo principio. Lo que acabamos de leer ahorita sobre la ley del derecho de rectificación. Notaron que al final esa ley dejaba fuera de vigor un artículo de ley anterior. ¿Por qué? Porque se hizo una enmienda a la ley. Esas son las llamadas enmiendas a la ley. Las constituciones ya tienen su base, las leyes tienen su base, pero usted presenta una enmienda a la ley cuando entiende que debido a ciertos cambios de circunstancias, la población ha cambiado, ha ocurrido ciertas cosas que afectan a la población y afectan el cumplimiento en su totalidad de dicha ley por ciertas razones, X, Y razón. Ahí vienen personas, apelan a lo que dice la ley y haciendo un estudio sobre las nuevas circunstancias, sin eliminar la ley como tal, se establecen unos artículos como enmienda a dicha ley que en ciertas circunstancias va a aplicar de cierta manera o va a aplicar de esta manera. Ahí se le hizo una enmienda al artículo anterior. ¿Ok? Aquí los testigos de Jehová están haciendo referencia a unos artículos de ley que ya prácticamente estarían obsoletos, porque España ha sufrido un gran cambio de circunstancias durante las pasadas 3 décadas. O sea, estamos hablando de 3 décadas. Hay personas que existen hoy que no existían al momento de la publicación de esos artículos que los testigos de Jehová están citando en este comunicado que hicieron en el periódico, en su derecho de rectificación. O sea, hay muchos testigos de Jehová hoy que no existían, jóvenes, ¿ok? Y hay otros testigos de Jehová que murieron, que ya no están, y otros que apenas recuerdan estas circunstancias, estos artículos, estos detalles mencionados en este derecho de rectificación. O sea, en otras palabras, deben actualizar. Si ellos hablan tanto de nuevas luces y cambian constantemente su enseñanza para justificar la doctrina de las nuevas luces y hacer que la organización continúe operando, porque para que la misma continúe operando, ellos se apoyan en la ley, pero cambian constantemente de enseñanzas. Pero se molestan cuando hay enmiendas en la ley que los afecta a ellos. Entonces la organización de los testigos de Jehová acude a la ley y a la constitución para hacer valer sus derechos como organización religiosa. Pero cuando un individuo trata de hacer uso de los mismos derechos, de los mismos artículos de ley, entonces es sancionado por la organización, tildado de apóstata,
de personas rebeldes, etcétera, etcétera. Ahí se refleja la injusticia de parte de los testigos de Jehová. Así que yo simplemente les digo a ustedes, después de analizar esta serie de vídeos, llegan ustedes a sus propias conclusiones y nada, simplemente pues con eso los dejo. Gracias por prestar atención al mismo y que tengan todos buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que estén. Y será hasta la próxima. Hasta luego.